¿Has dicho algo? Sí, 7 H seguidas. Uf, lo que tengo que aguantar. Hola a todos, soy Oscar, fundador de UnlimitedSpanish.com. Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. Hablar español es más fácil de lo que parece, solo tienes que usar el material y técnicas adecuadas. Hoy en este episodio vamos a hablar de la letra H, desde sus orígenes a su utilidad en el idioma español. Y no me iré sin un pequeño ejercicio para practicar tu fluidez con el español. A través de preguntas y respuestas vas a mejorar tu habla de forma simple y sin esfuerzo. Hace poco dediqué un episodio entero a la letra ñ, una letra ciertamente especial. Hoy voy a hablar de otra letra que muchos nativos de la lengua española consideran antipática. Bueno, yo creo que muchos directamente odian a esta pobrecita letra. El problema de esta letra es que no se pronuncia ni emite ningún sonido. Solo con la C hace el sonido característico de cha. Por ejemplo, cartucho. Para el resto de casos es como si no existiera. El problema, lógicamente, no está en hablar. Simplemente no la pronuncias. La dificultad está en escribir. Existen más de 2000 palabras que empiezan por la letra H. Por ejemplo, hexágono, hábil, hostil, huésped, horno, hondo, hipérbole, hidrografía, huerta, halo, halago. Además, existen bastantes palabras que tienen esta letra dentro de la misma palabra. Recuerda que no se pronuncia. Por ejemplo, deshacer, bohemio, exhibir, inhalar, zanahoria, cohibir, ahora, rehacer. Imagina a los alumnos de una típica escuela de España, México o de cualquier otro país de habla española. Ese día tienen un examen de ortografía. Durante el examen mentalmente se harán preguntas del tipo ¿esta palabra se escribe con H? ¿Y esta otra sin H? Un drama. Algunos reclaman la total eliminación de esta letra porque dicen que es totalmente inútil y posiblemente tengan algún trauma infantil debido a esos exámenes de ortografía. Bueno, lo de trauma infantil es broma. Pero como todo en la vida, normalmente la mejor manera de comprender algo es investigar los orígenes. Una buena pregunta es, ¿por qué se empezó a utilizar esta letra si no se pronuncia? Nuestra buena y vieja amiga Real Academia de la Lengua Española nos lo explica. Hasta el siglo XVI, algunas palabras del español tenían un ligero sonido aspirado que se indicaba con la H. Inicialmente solo la gente culta pronunciaba ese ligero sonido. Era una manera de distinguirse de las clases populares. Sin embargo, a partir del siglo XVI sucedió lo contrario. Como todo el mundo intentaba producir ese sonido, ya no se consideraba refinado, sino todo lo contrario. Así que se empezó a pronunciar menos y menos, hasta que con el tiempo prácticamente desapareció ese sonido. Aun y así, en algunos dialectos regionales, tanto de Latinoamérica como de España, aún se continúa produciendo con más o menos sutileza. Para ser justos, con nuestra amiga la H a nivel escrito puede ser ciertamente útil porque nos ayuda a diferenciar entre diferentes significados de una palabra que suena igual. Por ejemplo, hola con H es saludar, pero hola sin H es lo que produce el océano en la playa. Creo que estoy oyendo esta pregunta. Muy bien, Oscar, todo esto está muy bien, pero ¿cómo puedo aprender a escribir correctamente las palabras con H? Bueno, en realidad no he oído la pregunta. De momento no tengo poderes, pero sí que la he imaginado. Déjame contarte algo. Cuando tenía que hacer pruebas de ortografía en la escuela, normalmente lo hacía bastante bien. La razón principal no era
porque era mejor estudiante que los demás. Simplemente me gustaba mucho leer. Leía todo tipo de cómics y libros. Me gustaban los de Julio Verne en concreto. Toda esa exposición a cómo se escriben las palabras me ayudaba a recordar su correcta ortografía. Mis compañeros de clase que nunca leían, escribían con muchos más errores que yo. Así que es fácil. Si te interesa escribir sin errores, siempre puedes leer un poco más. También puedes leer y escuchar a la vez usando este podcast junto con su texto. Muy bien. Ahora pasamos a la mini historia. Así es como funciona. Yo digo una frase con información. A continuación hago algunas preguntas sobre esa información. Después de cada pregunta hay una pausa. Es tu turno para intentar responder. Después de cada pausa doy una respuesta correcta. Así voy construyendo la historia y tú puedes comprobar tu respuesta. Mi recomendación es que tus respuestas sean cortas y rápidas. No intentes elaborar mucho. La idea es empezar a pensar en español y por eso necesitas contestar rápidamente. Muy bien, empecemos. Jaimito era uno de los estudiantes más traviesos de la escuela. ¿Era Jaimito un estudiante travieso u obediente? Era travieso, no era obediente, no se portaba bien. ¿Era Jaimito el más travieso de la escuela? No, no era el más travieso, era uno de los más traviesos, pero no más travieso. ¿Dónde se comportaba Jaimito mal? En la escuela. En la escuela se comportaba mal. Era travieso en la escuela. Jaimito tenía dudas antes del examen de lengua española. ¿Quién tenía dudas? Jaimito tenía dudas. ¿Antes de qué él tenía dudas? Antes del examen de lengua española. Él tenía dudas antes de ese examen. ¿Qué tipo de examen? De lengua española. Jaimito preguntó a la profesora: «Profesora, ¿ayer se escribe con H?» Preguntó Jaimito si podía ir al lavabo. No, Jaimito no preguntó eso. Preguntó si la palabra ayer se escribe con H. ¿Quién hizo la pregunta? ¿La profesora? No, la profesora no. Jaimito hizo la pregunta. ¿A quién iba dirigida la pregunta? A la profesora. La pregunta iba dirigida a la profesora. ¿Y tú qué crees? ¿Se escribe ayer con H? Bueno, ayer con H o sin H. Mejor escuchemos qué dice la profesora. La profesora pacientemente le explicó que ayer no se escribe con H. ¿Le explicó la profesora que ayer se escribe con 3 W? No, la profesora no explicó eso. La profesora de Jaimito explicó que no se escribe con H. ¿Cómo le explicó la profesora eso? Pacientemente, con paciencia, que es lo contrario de impaciencia. Era una buena profesora. ¿Y ahora qué dices? ¿Se escribe ayer con H? Sí, claro, se escribe con H. Quiero decir, sin H. Jaimito hizo otra pregunta. ¿Y hoy se escribe con H? Preguntó Jaimito otra vez. Sí, preguntó otra vez. Hizo otra pregunta. ¿Qué hizo Jaimito?
otra pregunta. Hizo otra pregunta. ¿Qué tipo de pregunta hizo Jaimito? Si hoy se escribe con H. Le preguntó si la palabra hoy se escribe con H. La profesora respondió a Jaimito que hoy sí se escribe con H. ¿Respondió la profesora que ya eran demasiadas preguntas? No, la profesora no respondió eso. Respondió que hoy sí se escribe con H. ¿A quién respondió la profesora? A Jaimito. La profesora respondió a Jaimito. Jaimito, frustrado, exclamó: «Pero, ¿cómo cambian las cosas en ortografía? Ayer se escribía con H, pero hoy no». ¿Estaba Jaimito frustrado? Sí, estaba frustrado. Lo estaba por la respuesta de la profesora. ¿Exclamó Jaimito que las cosas nunca cambian? No, no exclamó que las cosas nunca cambian. Exclamó que cómo cambian las cosas en ortografía. Él estaba confuso. Se pensaba que la profesora decía que la palabra ayer se escribía sin H, pero ese día cambiaron la regla. Este es el final de este pequeño ejercicio de preguntas y respuestas. Quizás no es muy obvio, pero he querido hacer un pequeño juego de palabras con ayer y hoy. Puedes encontrar estas técnicas desarrolladas y aplicadas al máximo en mis cursos. Consigue una hora en www.unlimitedspanish.com, sección productos. Repito, www.unlimitedspanish.com, sección productos. Perfecto. Este es el final de este episodio. Y recuerda, no hagas como Jaimito, que siempre acaba confundiendo las cosas.